dice el libro del profeta Isaías 49. Su verso a leer es el verso 14 y 15, en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra de este año: pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Pregunta: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Hermanos y hermanas también, al mirar aquí las frases que el Espíritu Santo nos muestra, tenemos una gran seguridad. Cuando se habla de una gran seguridad, por ejemplo, el Señor habló en Juan y dijo él que nosotros, como está, según el verso 16, en las palmas de la mano de Dios, luego venimos a caer en las manos del Hijo de Dios. Tenemos una gran protección, un gran respaldo de Dios. Pero eso no me va a garantizar a mí lo que le voy a mostrar a través de la palabra, realmente de que usted sea alguien amado, querido de Dios. Israel llegó a ser una nación que, como él la estimó, su especial tesoro, la niña de sus ojos, era de gran valor, tenía un gran afecto, un gran aprecio hacia Israel. Pero luego Israel llegó a experimentar que Dios no estaba con él. En los Salmos, por ejemplo, hay un salmista que habló y dijo en esa ocasión: ¿por qué ya no sales con nosotros en la batalla? ¿Por qué ya no te muestras en nuestro ejército? ¿Por qué? Y empieza una serie de preguntas a Dios. ¿Por qué? Israel viene y dice: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Pudiera ser que nosotros caigamos también en este estado de Israel, sentirnos deprimidos, solos, abandonados, angustiados, sin que nadie nos respalde, nos ampare en lo que necesitamos en la vida. Pero viene Dios y le hace ver a Israel en el verso 15, le hace una pregunta y le dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Pudiera ser que hubiera una mujer que dé a luz un hijo, una hija, y luego la regale, lo venda, lo deje tirado. Hay mujeres que han tenido esa capacidad, fíjense, hermano, pero pudiera ser, dijo Dios, que hubiera una mujer que sea así, pero viene él, habla y dice: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Le voy a hacer ver qué pasó realmente a que Israel llegara a sentir la soledad, y nos puede pasar a nosotros, porque usted tiene un gran valor y un gran aprecio de Dios. Él nos hace una comparación, pero lo va a mostrar Jeremías capítulo 2, verso 32. Oiga lo que dice el libro del profeta Jeremías capítulo 2, y el verso es 32. ¿Se olvidará la virgen de sus atavíos, o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables siglos. Esto era lo que había acontecido, fíjense, hermano. Lo que había pasado en realidad era que Israel se había olvidado de Dios. ¿Cómo era que Israel se olvidó de Dios? Uno, hermano, venimos a ver en la palabra, ¿verdad? Que aquí tenemos algo escrito en este sagrado libro, que Dios no es injusto.
Dios no es injusto, Él es un Dios fiel y justo. Juan describe de Él y dice que Él es fiel y justo. Pero ¿por qué viene Israel? Experimenta aquí. Aquí habla la palabra, por ejemplo, el profeta dice: se olvidará la Virgen de sus atavíos. En Israel se venía a ver que las doncellas llegaban a ataviarse, tenían aretes, cadenas, argolas, alhajas, por ejemplo, como esclavas. Eran doncellas que se ataviaban de esa manera. También, como el texto dice, o la desposada de sus galas, aquellas que estaban para contraer matrimonio, siempre eran engalanadas, embellecidas con un vestido para que cada día se pudieran ver elegantes, bellas, hermosas. Pero oiga, hermano, dice que aunque hayan llegado tal vez a una edad tan grande, no olvidan de lo que... Aquí hay hermanos de edad, ¿verdad? Hombres con mujeres, siempre recuerdan. Tal vez se quedan viendo a una jovencita, a un joven, y si es la fuerza, el vestido, lo que va haciendo, recuerda siempre aquello que él hacía cuando era joven, qué vestía, qué lucía, cómo andaba, qué hacía. Pero oiga, todo eso dice aquí en ese texto que tenemos. No se olvida, hermano, se acuerda. Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Hoy, mi pueblo se ha olvidado de mí. ¿Cómo se viene a ver que usted y yo nos olvidamos de él? ¿Cómo se viene a ver que usted y yo realmente olvidamos aquel beneficio, aquel favor, aquella obra, aquel bien para la vida de cada uno de nosotros? Por ejemplo, el valor que yo tengo, el valor que usted tiene, pudiera ser que estemos pasando tiempo difícil, penas y necesidades. Dios se acuerda de usted siempre y cuando que usted se acuerde de Él, porque Él así trabaja, ¿no? Trabaja Él en una manera, vale, que se haya una ley que se llama de compensación. Amo a los que me aman, sirvo a los que me sirven, les doy a los que me dan, honro a los que me honran, sirvo a los que me sirven. Es la manera en que Dios trabaja. Pero ahora le voy a mostrar aquí en Lucas, miremos algo en el Evangelio según Lucas tenemos para ver en el capítulo 2. Oigan, porque nos quejamos a veces, hermano. En el tiempo actual pudiera ser que y hoy usted nos olvidemos de Él. Pero oiga primero aquí en Lucas 12 y el verso es 6. Pregunta: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Claro que sí. Dice que el cuarto es la moneda más pequeña en Israel, que dice, hermano. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún, dice la palabra, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ahora bien, me hace ver el Señor que valgo bastante, tengo un valor, tengo realmente una importancia para Él. Pero a veces ya le digo de que tal vez caemos como el Salmo 22, ¿verdad? Del verso 1. El salmista ahí habla, dice: clamo de día, clamo de noche, y no hay respuesta para mi clamor. Me siento realmente olvidado, me siento desamparado. Viene él, dice: bueno, los pajarillos se vendieron, se lo llevó el que lo compró, se interesa por él o no, le da que comer o no, pero Dios sabe que hay pajarillos en tal casa y esos pajarillos tendrán comida. Dios de una y otra manera les dará el alimento que necesitan. Pero ahora bien, ustedes valen más que muchos pajarillos, fíjense, hermano. Entonces, ¿por qué me vengo yo a sentir olvidado delante de Dios? Por ejemplo, en Jeremías 2:13, Él le dice
de Israel, dos males hizo mi pueblo, dijo él, me dejaron a mí, que soy una fuente de agua de vida, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. La confianza la habían quitado en Dios. Ya oímos, ¿verdad? Vinieron a titubear, dejaron de confiar en Dios. Él era una fuente para Israel de donde emanaba toda bendición, pero ellos, oiga hermano, llegaron a ser saciados, replico, y esto nos puede pasar a nosotros también, hermano, nos puede pasar. Miremos aquí, regresemos a ver, por ejemplo, el libro de Oseas capítulo 13. Miremos algo en el libro de Oseas, porque yo tengo un valor para Dios, como usted también, pero nos venimos a sentir olvidados, solos, abandonados, como que nadie es por nosotros. Bien, siempre y cuando usted y yo nos acordemos de él. Oiga lo que dice Oseas 13, el capítulo, el verso es 6. En sus pastos se sacian, repletos se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. ¿Qué pasa en la vida? Han habido hermanos, yo recuerdo de la vida de un hermano en una ocasión, ¿verdad? El hombre emprendió un trabajo, un negocio, pero el hombre antes de empezar se miraba su amabilidad, se miraba su compañerismo, se miraba su amistad que tenía. El hombre dijo, hermano, vamos a abrir tal tienda y tal negocio, y en fin, suplicamos su oración. Cuando se suplica algo, uno a veces procura no olvidar para no ser injusto, ¿verdad? Tenerlo en el corazón. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya el hombre, Dios lo bendijo, empezó a crecer, a prosperar, después como de una tienda, como que se hace una cadena de tiendas, pero de pronto mirar con malos ojos al hermano, ni decirle a Dios, ni darle importancia. Uno se queda viendo, hermano, cómo cambia el corazón. El corazón cambia. Cuando viene a estar uno repleto, saciado, uno llega a pensar, llega a tener, caemos en el caso de Nabal. ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí para que yo le dé mi pan, mi carne, mi comida? ¿Quién es él? Realmente, hermano, nosotros venimos a ver que nos olvidamos cuando estamos saciados. Usted mira aquí en Oseas, capítulo 12, el verso 8, ahí dice que Israel no reconoció que Dios le daba la plata, le daba el oro, le daba el trigo, le daba el aceite, la cebada, todo. Dios era el que se lo daba a Israel, pero Israel se olvidó plenamente de Dios. Al olvidarnos, hermanos, plenamente de Dios, ya le decía, podemos encerrar esta palabra. ¿Cómo vengo a ver yo ahora que me he olvidado de Dios? ¿Cómo vengo ahora a ver que me he olvidado de Él? Ya le digo, Dios no olvida al hombre. Él tiene ahí en mente al hombre, va el hombre delante de Él, pero llega a sentir uno la soledad, el desamparo, el abandono, pero muchas veces. Un hermano decía en una ocasión, estaba hablando de la vida de un hermano, de pago que hablaba de un ministro, fíjense pues. El hombre decía, realmente fulano de tal, lo estimamos, decía, pero lo estimamos por su ministerio, decía, pero su carácter, decía, no nos deja acercarnos a él, fíjense hermano. El ministerio hace que aquel tenga un aprecio, oiga, por varios, pero el carácter reempuja a aquel que se quiera acercar a él. Nosotros venimos a ver, Dios hace bien, y a bien tenemos un carácter que realmente nosotros ahuyentamos, alejamos a Dios, aún a Dios de nosotros, hermano, y a repleto, saciado, como que haya sido la fuerza, la capacidad. No. Ahora, ya le decía de que encerrando esa palabra,
Miremos aquí en el libro de los Jueces, capítulo 8. Le voy a empezar a mostrar aquí. El libro de los Jueces, capítulo 8. Voy a lo que dice el verso 34 del capítulo 8 y el verso 35. Y no se acordaron, se olvidaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Oiga, hermano, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es que dio conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Comprenderá realmente la palabra, ¿verdad? Cuando se viene y pensamos todavía en la gentileza de aquel creyente. Venimos y nos damos cuenta de que realmente yo quiero ser amado de Dios. Yo quiero ser recordado de Él. Oiga, hermano, que esté realmente en el corazón de Dios. Le mencionaba el caso de Dorcas, ¿verdad? Dije que cuando Dorcas murió, todos lloraban, hacían lamentación, Dorcas, y Dorcas. ¿Qué irá a decir, verdad? El día que a usted lo amen, tal vez entre 4, y si es muy pesado, entre 6, ¿verdad? Se fue una persona, pero ¿por qué van a recordarlo? ¿Por qué? Recuerdo la muerte de un hermano en San Francisco el Alto, un hombre, que un grupo de mujeres lloraba la muerte de aquel hombre porque llegaba a decir que cuando era el fin de año las mandaba a llamar ropa para todos los niños que tenían, las viudas, oigan, viudas, a veces jóvenes, algunas de una edad media, pero abastecía a aquel hombre a esas viudas y a los hijos que le habían quedado. Cuando aquel hombre partió, se fue con el Señor. Las viudas decían, ¿y ahora quién nos va a dar aquello que nos da? Oigan, recordaban tanto a aquel hombre. Pero ese favor, oiga bien, hermano, venimos a ver que realmente no es a la persona en realidad, sino es a Dios. La palabra dice que Israel no se acordó de Dios. Ya le mencionaba, ¿verdad?, de que realmente aquella asamblea, como grande o pequeña, que tenga en su corazón a los responsables de la asamblea. Ya le decía que tenemos eso de que en la iglesia no tenemos pastor. Eso es lo que nos encerramos. Pero oigan, hermano, la Biblia nos enseña que en las asambleas tenemos pastores que les apacientan. Llegamos aquí en Hebreos capítulo que vamos a leer, capítulo 13. Oiga lo que dice. Miren lo que dice el libro a los Hebreos capítulo 13. El verso es 7, oiga lo que dice: acordaos, pero tan siquiera en la oración que nos acordemos de ellos. Tan siquiera en la oración, ¿verdad?, para pedir que Dios bendiga, guarde, socorre, ampare, respalde la vida de estos hombres. Oiga, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Cuando unimos este texto con Jueces leído 8, Gedeón era alguien que había defendido a Israel. Gedeón era alguien que había hecho bien a Israel. En su tiempo Israel gozó de paz, de prosperidad, de abundancia, pero ellos no reconocieron el favor de Dios en aquel juez. Y ahora, cuando la palabra viene y nos dice, acordaos de vuestros pastores, ¿cuántos habrán en su iglesia, en su localidad? ¿Verdad? ¿Cuántos habrán? A ver, de que yo me fijaba en una ocasión, a veces en vez de recompensar el trabajo, el esfuerzo de estos hombres de Dios que ocupados en la obra, oiga, hermano, no tienen un sueldo, un salario fijo, pero gracias a Dios, porque hay hermanos que se han interesado,
quienes velan por ellos, pero ojalá que también usted sea uno de aquellos que no lo han hecho y lo hagan, hermano. Oiga, el hermano, una conferencia como esta, vea, sentado, tal vez cansado, agotado de las vueltas que se hacen en un movimiento como eso, el hombre estaba tomando una su gaseosa. Y alguien lo ve y dice: ese hermano a veces no de la ofrenda, agarró para su Coca-Cola. ¿Sí? Llegamos a maliciar de él, a maliciar, oiga, hermano. Y ojalá que hubiera quedado ahí, sino que aquello se convirtió hasta en un juicio hoy. Pero miren, la palabra viene y dice que el que se acuerda de los pastores, no simplemente de que alguien dice: ah, me acuerdo del hermano fulano, no. Miremos, por ejemplo, la primera carta a los tesalonicenses. ¿Cómo es aquel que se acuerda del Señor? Le mencionaba, por ejemplo, el Evangelio según Mateo 25:40, cuando él habla y dice: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Pero oiga lo que el Espíritu Santo nos enseña aquí en la primera Tesalonicenses 5 y el verso es 2. Os rogamos, hermanos. Oiga cómo es acordarse de los pastores, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Oiga el texto, ¿no? La palabra realmente, cuando la venimos a ver y le damos una fiel interpretación, la cual el Señor quiere que se le dé el sentido a ella, venimos y nos damos cuenta, el Espíritu Santo, aquí no es meramente el apóstol que dice: les rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Para entender esa frase, le voy a mostrar en la primera carta a Timoteo una frase que está en el capítulo 5 también. Mire aquí adelantito en la primera Timoteo 5, el verso es 17. Oiga cómo dice ahí: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor. Oiga la frase que sí: mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Oiga la palabra. Cuando la palabra dice que se reconozca a los que trabajan, los ancianos, mayormente aquellos que trabajan en predicar y enseñar, tiene que deben ser tenidos por dignos de doble honor. Uno por su enseñanza, uno por su evangelización, pero en la palabra viene que es un mandato del Espíritu. Y ahora cuando nosotros venimos y nos damos cuenta, ¿por qué vengo yo y me quejo de que Dios se ha olvidado de mí? ¿Por qué? ¿Por qué nos quejamos que Dios, Israel dice, se ha olvidado Dios de mí? El Dios se ha olvidado de mí, pero viene Dios, habla y dice: yo no me he olvidado de ti, yo te tengo esculpido en mi mano, tú eres el que te has olvidado de mí. No tiene reconocimiento en sí. Han habido hombres de Dios, ¿verdad? Ya no nos quejamos de realmente un día por unas partes en México, un hermano recordaba el paso de un siervo que ya descansa con Cristo, que realmente impactaba pasar por esa región, pero realmente alguien mencionaba y decía: en esta piedra, fulano de tal, dijo, mencionó el nombre de uno de los siervos del Señor que descansa con Cristo, que había escrito en esta piedra decía él: si no fuera por el Señor, yo no hubiera venido aquí. Pero oigan, hermano, aquellos hombres que dejaron una gran brecha,
abrieron un gran camino. Uno llega en esos lugares en la actualidad, serán partes que se logran caminar a pie, pero en su mayoría entra vehículo y hay una gran facilidad. Pero hermano, realmente pensar en aquella brecha que abrieron ellos, la asamblea se ha establecido, en la obra todavía tenemos a hombres viejos en quienes miramos realmente qué hizo Dios a través de ellos. Por medio de ellos llegamos a entender la palabra, la doctrina, llegamos a tener tal conocimiento, pero ahora viene que yo y usted, como el texto declara, dice que tengamos reconocimiento por el trabajo. Cuando hay un reconocimiento, hermanos, logré estar en una graduación de un joven, pero lograba mirar ahí que a todos hablaron, el que dirigía la ceremonia hablaba algo de cierto joven, pero había uno que lo llamaron una vez y decían: le vamos a dar este reconocimiento por tal y tal cosa. Lo llamaron otra vez nuevamente y este reconocimiento es por tal. Lo llamaron como unas 6 veces, pero el joven llevaba por su labor, esfuerzo e inteligencia tanto reconocimiento de los maestros que vieron en él el esfuerzo para estudiar, ¿verdad? Y ahora, nosotros, ¿qué reconocimiento tenemos para los pastores que tenemos en la obra del Señor? ¿Cuál es el reconocimiento que tenemos para ellos? La palabra viene y enseña y dice: aquellos que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Cuando alguien preside, alguien que realmente se interesa, tiene la iniciativa, el interés, principia, una obra está en todo, como se viene a hablar primero. Porque siempre en un grupo de ancianos, ¿verdad? Hay 3, 4, hay quienes se interesan, hay quienes tienen principios, valores que son dignos de imitar, pero algunos también, ¿verdad?, que no tienen. Por eso el texto dice mayormente. Y os amonestan que los tengáis en mucha estima, de manera que si nosotros queremos ser recordados de Dios, le voy a mostrar algo más en la palabra del Señor, que si nosotros queremos ser bendecidos, socorridos, amparados del Señor, nosotros no le vamos a atribuir injusticia a Él, siempre y cuando nosotros tengamos reconocimiento de lo que Dios ha hecho, para que nosotros realmente obtengamos el bien de Dios en nuestra vida. Oigamos algo aquí. El Salmo 103. Oiga lo que dice este salmo. Cuando habrá un reconocimiento en la vida, se valorará, oigan, se estimará, se reconocerá por el trabajo, la labor, la obra y un beneficio que he llegado a obtener, tal vez un consuelo, una amonestación, una reprensión, una edificación, pero algo que ha venido en mi vida, realmente, hermano, viene a hacer que a mí me mueva, me motiva realmente a tener reconocimiento a estos hombres de Dios. Oiga lo que dice el Salmo 103, el verso es, mirad, veámoslo desde el verso 1 y 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides. La palabra viene, hermano, que yo quiero ser recordado de Dios. Yo quiero que realmente Él me tenga en su corazón, me dé importancia mientras viva. Sean nosotros los que demos ese paso, ese principio realmente de que no nos olvidemos de Él, porque al no olvidarnos de Él, tendremos realmente reconocimiento, no seremos ingratos como lo fue Israel. Se olvidó de sus jueces, no le dio importancia, no le dio valor alguno lo que ellos hacían por ellos. Pero si usted y yo queremos realmente que Dios
se interese por mí en todo lo que haga, el tiempo, la vida, la etapa que me toque vivir, pensemos de que nosotros somos los que debemos dar ese paso, esa iniciativa realmente de velar por el portador de la ciencia, para que Dios también vele siempre por mí. Hermanos, si el Señor nos ha reunido y nos trae, yo siempre he llegado a decir que en la sala nunca llegamos a practicar la sana doctrina, sino que la sana doctrina la llegamos a practicar allá afuera. Aquí viene a ser, como en la sala bajo una carpa, viene a ser la escuela de la sana doctrina. Viene usted a ser instruido, a ser capacitado, pero afuera usted tiene un gran campo donde va a dar a conocer realmente en qué ha sido preparado, para qué ha sido preparado, por qué fue preparado para ello, para que en todo el nombre del Señor sea glorificado. Mientras Él venga, hermanos, que el Señor nos ayude a comprender su palabra y las que Él nos ha hecho ver, que Él la bendiga en cada corazón.